Y obviamente la fuerza policial está involucrada en todo esto. En una línea recta de menos de 200 metros ocurrieron este tipo de hechos. Este dolor sigue acá y cada año es peor y peor y peor, y más cuando llega el 24 y el 31. No quisiera que llegara esos días, porque para mí esos días son terribles. Vamos a seguir construyendo memoria, vamos a buscar a esas personas desaparecidas, vamos a buscar a esa población LGBTIQ+, que ha sido violentada a través de la historia y que no se ha podido contar su verdad. A través de la Comisión de la Verdad, de la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, vamos a hacer ese trabajo solidario, ese trabajo social y comunitario para entregarles un informe de qué ha sido de nosotros como población LGBTIQ+ en norte de Santander. Hasta que nos escuchen. Hasta que nos escuchen. Es hora de contar y no quedarnos en silencio. Hasta que nos escuchen. Hoy alzo la voz como hombre trans para decir hasta que nos escuchen. No olvidaremos a nuestras compañeras caídas en las calles. Hasta que nos escuchen. Hasta que nos escuchen. Lesbianas, gays, trans, intersexuales y todas las personas diversas. Merecemos vivir y vamos a contar la verdad hasta que nos escuchen. Recientemente pudimos ver y participar de la entrega de un informe bastante completo que se hizo a la Comisión de la Verdad en torno a las situaciones de violencia, sobre todo con la comunidad trans, y es algo que realmente llamó mucho mi atención y que se hizo necesario poder hacer esta invitación y traer a estos líderes para que nos contaran cómo fue ese proceso. Este informe pues fue liderado por Carlos Muñoz y Joan Rodríguez, quienes pertenecen a la corporación Movimiento Visibles, y si usted me lo permite, Diana, pues le doy la palabra al profe para que él explique al detalle sobre este informe. Bien, gracias, Cristian. Bueno, el informe en últimas trató de evidenciar unas condiciones especiales de la comunidad LGBTIQ+. De toda parte del departamento vinieron a hacer talleres, analizamos las condiciones que tenían en el conflicto armado interno y nos dimos cuenta que había una población y un sector de la población LGBTIQ+ bastante vulnerado, que eran las mujeres trans, que tenían condiciones súper especiales de violencia que las hacía vulnerables, las hacía incluso que sean las personas de la población LGBTIQ+ con menos expectativa de vida, una expectativa de vida que ronda los 35 años, por factores de violencia, por factores de salud, pero en últimas también es violencia institucional, el acceso que tienen a las barreras de acceso que tienen al derecho a la salud, en el tránsito, por ejemplo, hacen que incluso esa violencia y esa minimización de las personas trans no le genere un derecho fundamental al tránsito, a la salud, que afortunadamente en los últimos años la Corte Constitucional ha dicho que no son procedimientos netamente estéticos, que son procedimientos que tienen que ver con la salud básica de estas personas, y eso hacía que también murieran en procedimientos quirúrgicos, que también murieran por víctimas de la violencia, y esas víctimas de la violencia encontramos acá en el centro urbano de Cúcuta, que es un centro de tensión de todo el departamento, porque pues los desplazados llegan ahí, la gente del Catatumbo llega ahí, la mujer trans cuando llega acá, desplazada o no, debe buscar un sustento económico, y el sustento económico no lo tienen ni siquiera en los oficios más humildes, no están a veces en cuestiones de aseo, de cuidado doméstico, por ejemplo, no están de secretarias,
la relegamos a sectores de belleza, estilismo o a trabajo sexual, sexo por supervivencia, prostitución. Y por lo tanto van allá, van especialmente a la avenida Tercera con calle Séptima. Allí, en ese lugar, tan solo en ese cruce entre esa avenida y esa calle, han muerto más de 6, 7 mujeres trans. Y en un radio no mayor a 2 kilómetros cuadrados, le llamamos el Triángulo de la Muerte, han muerto 21 mujeres trans desde 1988 hasta el 2017, y estos datos los reconoció la Comisión de la Verdad. Nos citó en el informe, en el volumen, Mi cuerpo, mi verdad, es la verdad, mi cuerpo es la verdad. Nos citó el informe, Hasta que nos escuches, de la Corporación Movimiento Visibles. Nos citaron 3 veces. La primera, para arrancar la línea de tiempo de violencia a las mujeres trans. La Comisión de la Verdad habla de 1988 y nos cita como desde ahí empezaron a registrarse las violencias, aunque nosotros tenemos datos que fueron mucho más anteriores, pero no tuvimos las fuentes suficientes para afirmar que fueron anteriores. Sin embargo, hay indicios. Nos citaron respecto a la complacencia de la alcaldía de Cúcuta en su momento, quienes ordenaban a miembros de la policía a violentar a estas mujeres, y obviamente la fuerza policial está involucrada en todo esto. En una línea recta de menos de 200 metros ocurrieron este tipo de hechos. Hubo negligencia en los actos de investigación, hubo anticipación de este tipo de muertes, panfletos, violencia policial antes, tutelas ganadas por parte de las mujeres trans. Sin embargo ocurrió, y sin embargo después de ocurridos seguían siendo violentadas, seguían siendo minorizadas en sus actos de investigaciones, burladas en sus formas de denunciación en los medios públicos, como alias Carla, alias La Reina, no como sus nombres que ellas decidieron, sino como alias de combate, siempre entrecomillados, siempre llamados como hombres disfrazados, siempre hablando como mujeres falsas, como invertidos sexuales. Por lo tanto, la violencia no paró con la muerte, la violencia sigue, y la violencia termina siendo revictimizándose ahí. Entonces, pues más o menos ese fue el proceso, lo vivenciamos de forma gráfica, de forma georreferencial, dimos los factores de violencia y presentamos 3 informes a la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas para que modificaran sus protocolos de búsqueda, puesto que estaban dando prioridad muchas veces a la familia consanguínea y no tanto a la familia social, puesto que muchas veces son expulsadas de sus excluidas de su propio núcleo familiar y son buscadas es por su colectivo. A la Comisión de la Verdad o por su nombre, su nombre que le asignaron al nacer y no el que decidieron tener. Por lo tanto, hay un subregistro de más de 80.000 desaparecidos, si no estoy mal, menos de 100. Población LGBTI, obviamente hay un subregistro ahí, y eso se debe a que los protocolos de búsqueda no están ajustados a esa violencia por perjuicio. Sí, es decir, los buscaban, digamos, como hombres, pero ellos ya habían tenido su tránsito o estaban haciendo su transición a mujer. Entonces, como tal, lo que estaban buscando realmente era una mujer. Y eso fue algo que llamó mucho la atención de los medios de comunicación de ese momento, sobre todo la prensa, cómo fue manejando ese tema de las desapariciones de estas mujeres o las muertes de estas mujeres, tratándolas pues de forma despectiva, que tal vez incluso hasta habían merecido ese final. Sí. Lo digo porque yo estuve en esa presentación que se realizó precisamente en la Universidad Simón Bolívar, en donde se llevó a cabo a detalle, y queda uno muy impactado realmente con esas situaciones que a veces se desconocen por lo mismo, porque no se han hecho visibles, y esa es la oportunidad de darlas a conocer y de poder tenerlas allí en cuenta. Pues casualmente la prensa amarillista, lo que nosotros llamamos ahorita el periódico Q, o lo que antiguamente se llamaba el periódico La Frontera, siempre hacía un reportaje de estas muertes porque eran muy espectaculares y muy llamativas al lector.
no porque les interesaba a los seres que murieran, sino porque les parecía muy llamativo que masacraran a personas que supuestamente lo merecían o hacían parte de la limpieza social, ese concepto que hemos naturalizado perversamente entre nosotros, y aparecía el hombre vestido de mujer muerto, Entonces esa documentación casualmente humillante de los periódicos amarillistas nos sirvió muchísimo para la documentación que nosotros estamos haciendo. Hicimos un barrido, nos fuimos hacia los archivos del periódico La Frontera, del Cubo, de La Opinión, y contrastamos muchos datos que encontramos en los informes de derechos humanos, en las muertes. Veíamos a veces, incluso identificamos que era mujer trans por la foto, por la feminización del rostro, muchas veces. Por cómo fueron encontradas. Por cómo fueron, en qué parte, qué características tenía. Entonces fíjese que eso abre un campo de investigación muy grande. Esto tan solo es, yo creo que el 1% de lo que se debe hacer. Colocarle un ejemplo, ahorita hubo una controversia respecto al alcalde de Cúcuta, puesto que supuestamente no tuvo una debida diligencia para cuidar los restos del cementerio central, los NN, ¿sí? Bueno, en esos NN, en los más de 5.000 NNs que están en el cementerio central de Cúcuta, muy seguramente hay mujeres trans que están pasando por hombres cis. ¿Qué hay que hacer? Tomar esos registros. Si hay descripción de cómo los encontraron, si hay una feminización de la persona, si fue encontrado con tacones, si fue encontrado con ciertas características, se hace necesario volver a revisar esos NN, se hace necesario volver y tratar de recuperar esa memoria, porque precisamente los cuerpos hablan, los cuerpos gritan que fueron encontrados de cierta manera, y por eso el título, hasta que nos escuchen. Están ahí, están gritando, pero no están siendo tenidos en cuenta en las cifras oficiales. Bueno, importantísimo, realmente no deja uno de sorprenderse frente a estas situaciones que muchas veces tal vez hubieran podido ser mejor manejadas o tratadas, pero de esto se trata la academia y de esto se trata también poder tener esa capacidad y esa actitud y vocación también de investigación y establecer y liderar estos procesos que permitan esclarecer y de cierta manera darles un descanso a estas personas, porque si los vemos desde este punto de vista, sus familias, sus núcleos familiares, incluso como lo decíamos ahora, su núcleo social, no descansa hasta que no encuentra su cuerpo y no le da ese debido tratamiento de la sepultura, que finalmente lo que logra desde la psicología dar un cierre a ese duelo.